Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO, y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 22 ya del Arte del SEO. Hoy tengo la suerte de entrevistar a una Chief Marketing Officer de una de las empresas que a mi gusto pues mejor lo hacen dentro de su sector a nivel de SEO. Como había comentado anteriormente al comienzo de esta temporada, la idea es empezar a entrevistar a perfiles que también pues sean decisores en más áreas dentro de las empresas, no solo de la parte de SEO, pero siempre con un enfoque más SEOizado, digamos, en cuanto a las conversaciones que tengamos, ¿no? Pues nada, sin más dilación, bienvenida, Alba. Hola Fran, muchas gracias por invitarme a este espacio y bueno, encantada de estar por aquí, la verdad. Nada, el placer es mío. Para quien no te conozca, yo la verdad que llevo siguiendo bastante un poco todo lo que vas publicando en LinkedIn y demás, y conozco un poco la estrategia que vais llevando. Cuéntanos un poco quién eres y un poco cuál ha sido el recorrido hasta llegar a Chief Marketing Officer en Soti Solar. Vale, pues soy Alba Alonso, asturiana, que lo va a denotar mi acento que veréis durante esta entrevista. Y empecé trabajando en un sector totalmente distinto como en banca, me aburría un poco de la banca y empecé a indagar un poco en el marketing digital. Mientras trabajaba en el banco hacía mi máster en marketing digital y me empezó a apasionar, decidí dejarlo todo y empezar unas prácticas ahí sin remuneración ni nada y tirarme al balcón. Empecé como analista digital hace 4 años en una empresa de datos, donde comprendí algo que me marcó mucho, ¿no? El valor del dato y como una buena medición pues puede cambiar completamente una estrategia y sobre todo hacer entender a cualquier director o directivo lo que aporta un canal, ¿no? Después trabajé como freelance y acabé entrando en Sotisolar. Sotisolar es una empresa dedicada a la instalación de fotovoltaica y aerotermia, que nace en 2016 y que a pesar de ser una empresa que vende productos de un ticket muy muy alto, os voy a dar una cifra bastante importante y es que el 97% de la captación de clientes se hace completamente en digital, ¿vale? Esto significa una cifra de más de 6.500 leads al mes, donde solo se puede sostener pues, con una estrategia online muy consolidada y donde el SEO pues, aporta un cachito muy importante que luego podemos ver un poco más a fondo. Sí, qué bueno, qué buena introducción. La verdad es que ya nos da un poco, pues, un poco de ese comienzo de dónde puede llegar esa parte orgánica y qué puede adquirir en empresas tan grandes con un ticket, como bien has dicho, tan alto, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a indagar un pelín más adelante. Has pasado por distintos roles dentro del marketing digital, ¿no? La parte de esa que comentas de analítica, también paid media, CRO, lo que sea, estrategia. ¿Qué aprendizajes dirías que te han podido marcar más para liderar ahora un equipo o para ser ahora como directora de marketing? Yo creo que aprendizajes lo resumiría en aprender un poco de todos los sectores, ver cómo se conectan cada canal uno a otro y todo lo que puedes aprender de un canal que puedes enfocarlo y utilizarlo en otro. Cómo de paid media se puede nutrir el SEO, cómo el SEO puede nutrir la estrategia y el desarrollo de negocio, incluso cómo la demanda que podemos descubrir analizando SEO, analizando Keyword Research, pues nos puede seguir incluso para campañas de diseño, para campañas que sabemos que van a funcionar o no. Entonces un poco ese ecosistema, ver cómo está relacionado cada canal uno con otro y sobre todo pues un poco utilizar los datos para ver esa conexión y la buena comunicación que tiene que haber entre todos los áreas del marketing. Esa parte que me has comentado antes, que digamos fuera de micros, de analista digital, supongo que es sobre lo que se sustenta al final cada una de las estrategias y acciones, ¿no? Que estáis tomando, supongo, en consideración vosotros. Sí, totalmente. O sea, yo te digo que, por ejemplo, una vez que una persona entra en mi equipo, lo primero que tiene es una formación de data en todos los canales de marketing, una formación incluso un poco ligera, y luego, si es especialista SEO, pues tiene una formación exhausta en SEO, quien es especialista de diseño, una formación exhausta en analítica cualitativa,
y así sobre los distintos puntos. Y también en sus tableros y en sus dashboards no tienen solamente datos de su área, sino que te digo, tienen que tener datos también de SEO que les puedan afectar y datos de otros canales que les puedan afectar a ellos. Qué bien, Así qué que el bien. dato es la base de todo en Soti Solar. 100%, 100%. Bueno, básicamente dentro de todo lo digital, para mí, sin datos, o sea, no puedes tomar ninguna decisión. O sea, es, por lo menos en SEO, Sí. complicado. Y en los demás prácticamente tampoco. Vale, pues cuéntanos un poco brevemente, que antes has adentrado un poco qué hace Soti Solar. Entiendo que estáis ahí ubicados, al menos tu equipo, ¿no? En Asturias. Y qué papel tiene el marketing, no el SEO, sino el marketing dentro del crecimiento. Vale, pues Sotisolar es una empresa, lo que decía, que hace fotovoltaica y aerotermia, opera tanto España y Portugal y como comentaba antes, el 97% de la captación se hace completamente digital, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de inversión y retorno es la más fácil de medir y controlar hasta el último centavo. Y por otro lado, porque no tenemos esos grandes presupuestos o esos niveles de inversiones que tienen empresas que operan en el sector, como son más famosas, bueno, pues lo digo, EDP, Iberdrola o La Luz, que son mundialmente conocidas, ¿no? ¿Qué rol tiene el marketing digital? Pues un rol muy importante, porque no solo porque no tengamos esos presupuestos, sino porque nos da la herramienta de estar muy rápido y muy cerca del cliente y atacar directamente a sus necesidades. Tenemos que controlar los costes, pero tenemos que ser más rápidos que nuestra competencia para ser el primero que nos lleve el pastel. Entonces, el marketing nos da esa rapidez, ese canal de accesibilidad al cliente y la vía de abrirnos y que nos conozca, ¿vale? Eh, ¿Qué más te puedo contar? O sea, yo creo que eso que es lo más importante para Soti y al ser digital, que lo controlamos todo y que nos da un coste de adquisición muy, muy bueno y muy competitivo para estar en este sector donde son tickets muy altos, pero hay costes de adquisición muy, muy altos. Claro, claro. Vale, y más o menos la división de canales en términos percentuales, ¿cuál sería? Porque hemos hablado, bueno, ahora lo aumentaremos, pero la parte del SEO me has dicho creo un 39, un 37%, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál sería un poco la Mira, te división de... digo, en tema de leads, y luego te voy a hablar también de temas leads y tema conversión, que es algún punto muy importante también que tenemos que tener ese conocimiento interno, ¿no? En temas de adquisición, hablamos que la captura de leads, el SEO o barra orgánico, representa el 27% de nuestra captación, pero en conversión pasa al 39%. ¿Vale? Es un canal que aporta muchísimo en leads, pero lo que más aporta es en conversión, es ese cliente que ya viene interesado, que ya viene buscando lo que realmente está interesado y ya con un interés totalmente distinto. La parte de Pay estaríamos hablando de un 42%, ¿vale? Entonces con eso ya cumpliríamos un 69%. Y el resto de canales, ese 31%, pues ya es referidos y agencias externas con las que trabajamos, agencias externas que directamente van a un CPL. Pero esa conversión es infinitamente más baja que al nivel orgánico y al nivel paid propio. Entonces, o sea, al final el 69% de la captación depende de nuestros canales, orgánico y paid, y son los que nos dan entre los 2 y el 85% de la conversión. Entonces son canales que tenemos que cuidar muy bien y trabajar muy bien internamente. Es una barbaridad, es una barbaridad. Justo, bueno, hablando ya de esta parte de marketing, quería meterme ya directamente en la de SEO. La primera pregunta era esta que mencionaba de, oye, ¿cuál es el peso del SEO dentro de la estrategia global? Pero viniendo ahora también un poco bueno, la erupción que está habiendo también de la IA, me gustaría saber un poco cómo está afectando, ¿no? Si ha afectado, si os ha afectado o no a esa conversión, ¿no? Que me hablas que es top, ¿no? De un 39%. Comparación year over year con el 24, ¿qué tal os ha ido? Pues nos está afectando mucho y de forma muy diferente en ambos países, ¿vale? Como Soti Solar opera en España y Portugal y desde el mismo equipo llevamos España y Portugal. ¿Qué vemos en España y qué vemos en Portugal? En España o sea, nos está penalizando muchísimo en el tráfico, eso es verdad. O sea, en el tema de adquisición de leads, sacaba los datos el otro día con el equipo y en tráfico nos penalizaba un 15%, quitando el tema de estacionalidad. En leads nos afectaba un 2%, no tanto en leads, pero sí en el tráfico, ¿vale? Igual sí que hacen la primera consulta en la IA y luego sí que acuden desde el resultado de IA a nuestra web. Y en conversión se mantiene más o menos igual. Pero en Portugal nos está afectando tanto en leads como en tráfico, ¿no? Y sí que vemos que desde Portugal nos crece
muchísimo el tráfico que nos vienen de las IAs. Y no solo está afectando al tráfico, sino está afectando también a nuestra estrategia de posicionamiento, ¿no? Ya no solo estamos trabajando el SEO de una forma solo hecha para Google o solo hecha para los buscadores atípicos, sino que ya cuando optimizamos un post, cuando hacemos esas revisiones periódicas basadas en Keyword Research, ya también lo estamos haciendo y orientando a las inteligencias artificiales y al posicionamiento en buscadores, y cada vez nos va comiendo más peso. Y parece que lo que se prevé a futuro es que esto no baje, sino que siga subiendo. Claro. Entonces, pues nada, con un ojo puesto ahí y un poco preocupados de que no nos afecte mucho. Claro, sobre todo es que en vuestro sector, que la primera fase del funnel es súper, súper informativa, entiendo que evidentemente tiene que afectar bastante, ¿no? Lo que sí, ¿cuánto más o menos puede ser el porcentaje que estáis trayendo de tráfico de parte de IAS? O sea, por ejemplo, de GPT, que entiendo que será... Actualmente en España un 4,75% y en Portugal un 7%. O sea, no sabemos por qué en Portugal nos crece tanto, optimizamos de Bastante. la misma manera, pero no sabemos, no entendemos muy bien los buscadores de IA de Portugal. Ahí todavía estamos sin entendimiento. Bueno, creo que estamos todos un poco perdidos dentro del posicionamiento en IAS. Sí, pero bueno, de los que he escuchado y de los que reviso con mis clientes es casi que de los más altos que he visto. También es verdad que es un sector donde, como comentas, es muy informativo en esa primera fase y luego es verdad que la parte de la conversión generalmente, bueno, se hace evidentemente en web, pero al ser tickets más altos se cierran también en otra parte, ¿no? Eh, ¿Sabes que he visto? O sea, algo curioso es que los posts que más se posicionan en temas de IAS son esos posts que son puramente técnicos, son los que mejor se nos posicionan. claro. Entonces, esos posts sí que nos generan más tráfico de IA u otros. No sé si por falta de contenido de otros competidores o si la estrategia que estamos realizando está funcionando o no. Ahora mismo estamos haciendo un poco prueba y error en el posicionamiento en IAS, pero bueno, es algo que estamos trabajando. Ujú, qué bien, qué bien. Además es lo que se recomienda, que esa parte informativa que era más banal, digamos, o que es un qué es, un cómo, tal, pues evidentemente va a acabar desapareciendo y se lo va a quedar quedando el ecosistema Google o GPT, ¿no? En su caso, pero la parte técnica y donde se añade mucho EAT, que entiendo que ahora lo hablaremos, es un sector donde lo tenéis que hacer con esa firma de autores, URLs de autor y demás, pues sí que el usuario tiene que acceder sí o sí, ¿no? Al contenido. Entonces, evidentemente, tienen que ser los que mejor funcionen y que mejores datos, sobre todo de permanencia, incluso en página y demás, tengan, digo yo. Ujú, es verdad. ¿No? Sí, Vale. sí. Y por otra parte, ¿cómo medís el valor real, digamos, del SEO dentro de vuestro CAC? O sea, del coste de adquisición por cliente. Vale, aquí yo esto lo tuve muy claro cuando llegué a Sotisolar, porque lo que te comentaba Fran antes de conectar es que cuando yo llegué esto funcionaba muy bien, pero por inercia, ¿no? O sea, al final era un sector que es muy incipiente, que es muy nuevo, que había pocas empresas generando contenido, entonces quien hiciese contenido de, bueno, un poco más trabajado iba a comerse el pastel. Pero ¿qué pasó? Ujú, Que poco a poco fue un sector donde entraron muchos entes compitiendo, todo el mundo fue generando contenido, fue copiando estrategias y veíamos ahí un desastre. Entonces, ¿qué pasó? Que a Soti le funcionaba porque aportaba, aunque no sabía lo que aportaba. Cuando se decidió pues pasar de una agencia externa a tenerlo in-house, era una inversión en personal que no sabían si hacerlo o no. Entonces, lo primero que tuve que hacer pues fue demostrarles o intentar que vieran el valor que tiene el SEO en la estrategia, ¿no? ujú, A los directivos que tomaban estas decisiones. ujú. Eh, es decir, el SEO les valía, pero porque no saben que estaban perdiendo y no querían invertir más. Entonces, ¿qué Claro. hicimos con el equipo de IT? Pues fue intentar trasladar todos los medios y fuentes de todos los leads que tenían a los leads generados dentro del CRM para poder calcular el margen, el coste de adquisición de cada cliente, el coste extra, o sea, todo el coste de gestión, todo el margen Ujú, que generaba de cada cliente. Y así podíamos ver euro a euro lo que nos traía el canal SEO versus otros canales. ¿Qué vemos? Por uno, no hay CPL, o sea, bueno, hay un CPL de inversión en tiempo de un trabajo de un equipo. Por ujú. otro lado, ese cliente venía más cualificado, es lo que hablamos, son clientes que tienen poco peso en el lead, pero gran peso en la conversión. Ese cliente, al venir más cualificado, también cuando analizamos el trabajo del call center, requería menos llamadas. O sea, Ujú. yo estaba siendo más eficiente por todos los sitios. Y había muchos posts que luego detectamos que nos traían clientes de mayor calidad y con mayor ticket medio. Qué bien. Entonces, una vez que conseguimos que la dirección pues viese también ese valor que tenía el SEO
no solamente a desarrollo de negocio, que eso hablaremos luego, sino a nivel de euro a euro lo que nos trae, lo que nos genera, ahí fue cuando dijeron, hostia, el SEO es importante, nos aporta, vamos a invertir en ello. Y ahí fue cuando Ujú. conseguimos pues invertir en un equipo interno, generar copies, invertir en herramientas, que también esto Ujú. es muy importante, que la gente piensa que con Google Search Console, con Google Trends, o sea, de todo, y Sí, los sí. keyword research cuestan y hay que buscar herramientas. Y una vez comprendido eso, demostrado el dato, integrado ese dato en el CRM y llevado el euro que genera el negocio, ahí Ujú. fue donde se pudo ver. Y por otra parte, lo que hicimos en Sotisolar fue conectar el marketing con las ventas, ¿vale? Ujú. Trabajamos en el tema de marketing, se trabaja muy conectado a ventas. ¿Qué hicimos? Pues demostrar también a dirección y a negocio que todas las tendencias que detectábamos en las Keyword Research estaban conectadas directamente con ventas. Por Vale. ejemplo, te pongo un ejemplo así banal para que todo el mundo lo pueda entender, porque estoy hablando así algo muy genérico. Ah, está bien, sí, sí. Detectando que cierta marca de aerotermia estaba Ujú. creciendo muchísimo en los Keyword Research y que se estaba comiendo todo el mercado a nivel SEO. Ujú. ¿Qué pasó? Dijimos, vamos a integrarla, vamos a dar el salto, la competencia no la tiene, esta es una tendencia nueva que está saliendo en España, vamos a hablar con ventas. La integramos en el negocio y empezó en las ventas de esa máquina a un crecer un 20% respecto a otra máquina que teníamos, que teníamos ya interna puesta. Ese Ujú. valor que nos aporta el SEO, que nos aportó analizar el negocio, que nos aportó clientes o sea, que veíamos que tenían interés por ello, que luego que subimos contenido y venían. O sea, ese interés trasladado a ventas y que luego dirección vea el valor que aporta, nos Ujú. dio una credibilidad muy, muy buena. Qué bien. Esto es un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar el SEO, ¿no? De cómo puede influir incluso en negocio, ¿no? De, oye, estoy detectando esto que está creciendo por aquí, creo que a lo mejor este producto, este servicio, podemos empezar a tratarlo porque la competencia lo tiene y encima está creciendo en búsquedas, pruebas y, a ver, si no es muy costoso, evidentemente, si no, pues evidentemente tienes que pasar por muchas fases de aprobación a nivel negocio, pero aquí creo que es un ejemplo buenísimo de qué valor puedes aportar, incluso a nivel negocio simplemente con la tendencia de búsquedas que está tomando también el mercado, ¿no? Que bueno, pues justo lo que iba a abordar, que has comentado, es el tema de recursos y equipos que empezasteis a crecer, ¿no? Desligándoos de esa parte más de externalización del servicio. ¿Cuánto dedicáis, ¿no? A nivel de recursos y equipos dentro del SEO? O sea, bueno, o dedicáis al SEO dentro del departamento de marketing o todos hacéis un poco de todo. Bueno, somos un poco navajas suizas, como digo yo, pero bueno, estamos divididos. Te explico un poco cómo está el equipo de marketing. Por una Ujú. parte tenemos dos diseñadoras, una diseñadora UX y otra diseño gráfico, dos Ujú. especialistas en paid media, que ambos tienen conocimiento SEO, ¿vale? Un poco, además aquí tenemos personas que tienen máster SEO con un conocimiento SEO técnico increíble. Ujú. Y dos copies especializados en la generación de contenido, que ambos tienen pues formación SEO, ¿vale? O sea, todos aquí sabemos un poco de SEO, pero creemos que es la base de hacer un buen marketing y tener un saber de research y de tendencias del mercado es muy importante para todos los canales, como dije al principio, ¿vale? Pero, ¿cómo nos organizamos? Pues dentro de las copies hay una persona que lidera la estrategia. Esa persona es la que organiza las reuniones mensuales y donde nos presenta pues un plan mensual con contenidos. Los contenidos de Sotisolar se dividen semanalmente y los dividimos por tareas, ¿vale? Los dividimos por contenidos de nueva tendencia de mercado, que serían aquellos mercados que estamos explorando, como puede ser B2B y aerotermia, ¿vale? Que en nuestro sector pues hemos trabajado, pero no estamos todavía en fase de crecimiento. Y Ujú. otro contenido de renovación de posts que están funcionando muy bien, ¿vale? Que sería actualización, lectura, actualizar ese keyword, ver keyword research y ver cómo podemos mejorar ese post. Y esa Ujú. persona es la encargada de coordinar y realizar este trabajo. Oye, Sí. pues hay que hacer 3 posts al mes, semanales, pues tienen que ser así organizados. Esta persona también lleva la estrategia de PR. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que estas dos, el SEO y el PR, vayan de la mano. Sobre todo porque tenemos pocos recursos y el PR es una opción también muy buena para generar link building y que estén Ujú. conectadas, pues bueno, que esta persona trabaje de una manera coherente las dos estrategias, pues creo que es muy positivo. Y luego Ujú. cada 3 meses, cada 4, hacemos una auditoría técnica, donde entramos el especialista de PAID que tiene esa formación más técnica de SEO
y donde entro yo, pues analizar también un poco con mi equipo qué está pasando, qué no y qué podemos hacer. Tenemos un problema también, que somos muchas personas, pero estamos llevando la estrategia de marketing de todos los canales, exceptuando la agencia de medios, ¿vale? De España y de Ujú. Portugal. ¿Qué pasa cuando pasa esto en una empresa? Vale, pues decir, es un equipo enorme, sí, pero las urgencias nos comen el día a día. Claro, Entonces, estamos pues continuamente con problemas de, oye, pues igual hemos duplicado un contenido, esto no lo hemos revisado lo mejor que hemos podido y claro. surgen urgencias y surgen problemas en el día a día. Entonces, esta es la metodología que tenemos ahora mismo, que nos está sirviendo, pero la hemos cambiado o sea, muchas veces las hemos cambiado cuando veíamos, oye, seguimos generando contenido duplicado. Ahora, de momento nos está funcionando, Fran, pero siendo realista, en la empresa nos come el día a día y es muy difícil encontrar un proceso de SEO con un equipo multitarea Ujú. que pueda ser eficiente. Sí, es normal, o a lo mejor si la gente, hay mucha gente que no se dedica solo al SEO, pues a lo mejor esta parte de canibalización se le puede escapar y demás, y de ahí pueden venir esas duplicidades, pero bueno, igualmente me parece que es digamos, una organización del equipo bastante buena para ser como perfiles tan diferentes. La verdad es que vas mencionando como cosas que quiero ir hablando sobre ellas, así que me viene como anilla al dedo, la verdad, porque quería hablar de esa parte de PR, ¿no? Que es tan importante es a día de hoy para luego, evidentemente, a día de hoy es más primordial incluso que antes para menciones en LLMs, ¿no? Y a nivel de marca, ¿no? Con esta parte de la omnicanalidad que hay que trabajar todos los canales para realmente conseguir casi lo mismo que hace unos años solo hacía a lo mejor un canal o dos canales, y ahora no te sirve, ¿no? Entonces, ¿qué papel está jugando esa parte de PR, link building si hacéis? Digamos, y bueno, y añadido a esto, trabajo con otras disciplinas como la parte de redes sociales, ¿no? O sea, de social media, ¿vale? Sí, vale, pues lo que hacemos es, sobre todo, te comentaba antes que dividíamos como el contenido en nuevo mercado, que estaba la Aerotermia Ujú, B2B, y mercado con el que ya trabajamos actualmente. Entonces, ¿qué ujú, hacemos? A nivel bueno, semestral o trimestral, lo que marcamos son líneas de objetivos de empresa, en qué mercados tenemos que atacar, si es atacar B2B por un sector de alquiler tejado, si toca la aerotermia, o si tengo que tocar fotovoltaica para aislada. Estoy diciendo ejemplos, ¿no? Entonces, a nivel PR se sientan los mismos objetivos. La idea es aunar todos los canales a una misma. ¿Por qué? Porque así sentamos una base en cada uno de los canales que nos ayuda a empujar una misma fuerza a nivel SEO. Entonces, un mismo ejemplo, este trimestre nos toca hacer fuerza en B2B. Desde SEO se está generando contenido de B2B, que este contenido se utiliza para alimentar a la agencia de PR para generar esto y sacarlo a medios. Y ujú. siendo realista, link building es algo que deberíamos de trabajar más, pero no tenemos ni el tiempo ni los recursos para ello. Entonces, como no tenemos el tiempo ni los recursos para ellos, lo hacemos desde PR. Intentamos que en todos los medios que enviamos nuestras noticias, nuestras notas de prensa, pues intenten ir linkeados. ¿Se puede siempre? No, porque cada medio pues te limita. Pero Claro. intentamos hacer el link building por esta parte porque sabemos que no llegamos de otra manera. Y como te Ujú. digo, si esto pasa en PR, esto mismo pasa en redes sociales. O sea, aunamos todo. Generamos un contenido y también lo publicamos en redes sociales para también darle desde primera instancia pues visibilidad, generar visitas, también ayudar al SEO. O sea, aquí la base es el SEO, pero se hace todos los canales con el mismo foco y con el mismo objetivo. Ujú. Qué bien. No sé si te Pues respondí. no, no, sí, 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 o sea, 100% está súper bien. La verdad es que, a ver, la parte de PR es fundamental, pero es verdad que cuando ya pides un enlace, la mayoría de veces te dice, vale, este enlace cuesta X. Entonces, tienes que contar con bastantes recursos para poder hacerlo. Pero bueno, si ya tenéis como una estrategia montada, está guay. O sea, que ayuda seguramente a todos los canales. Vale, y nada, todo esto nos lleva un poco también a la parte más estratégica y quería ver un poco como esa parte de crecimiento o qué esperáis de aquí al, bueno, este último trimestre y de cara al 2026, ¿no? Con estos cambios que evidentemente está viendo, ¿no? Nuestro sector casi que semanalmente. Eh,
o sea, me llama la atención preguntarte qué KPIs, digamos, tenéis a día de hoy o cuáles son los más relevantes para vosotros a nivel SEO, porque a día de hoy ya hay muchas empresas, yo tengo clientes que ya no valoran los clics o el tráfico, sino que ahora mismo pues estamos trabajando otra parte mucho más estratégica, partes de visibilidad, partes de captación también en otros canales, o sea, y que todo vaya, digamos, con un objetivo común, ¿no? Entonces, el tráfico creo que ha perdido peso y me gustaría saber para vosotros cuáles son los KPIs más interesantes a día de hoy. Primero de SEO y luego, si quieres, puedes indagar un poco más en otros canales. Pues a mí si me preguntas el KPI principal de SEO, te iba a decir margen bruto generado por los leads provenientes de SEO. Más que Claro, nada porque este es el que me abre puertas para otros claro. bueno, para pedir más presupuesto, sobre todo para invertir en SEO. Ujú. Pero, ¿qué otros KPIs pues puedo seleccionar como importantes, ¿vale? Por otra parte, también analizamos, aparte de los básicos leads provenientes de SEO, visitas de SEO, que para mí no es nada importante, sino leads en los que interviene el SEO, ¿vale? Sí que utilizamos un lead, o sea, analizamos los leads de una manera, utilizamos un multichannel donde vemos el first attribution y last attribution, ¿vale? Nuestros leads. Entonces, también analizamos mucho las ventas en las que el SEO interfiere y leads en los que interfiere el SEO. Para mí los KPIs también son muy importantes porque no hemos de darle en un ecosistema digital todo el peso a un solo canal, tenemos que ponerlo todo en valor y analizar el ecosistema 360. Y por otra parte, para nosotros el SEO tiene un valor fundamental, como te digo, en las estrategias de desarrollo de negocio, ¿vale? Aquí no hablaría directamente de un KPI, pero aquí quiero hacer un hincapié y pararme, porque creo que la mayoría de CMOs o la mayoría de personas con las que hablo que están en puestos de dirección de marketing no tienen en cuenta el SEO para realizar estrategias o para realizar, igual me estoy yendo un poco del tema, ¿vale? Pero quería No, hacer un no, poco hincapié en eso, que creo que es muy importante, creo que sí, nadie sí. sepa analizar esto, ¿no? Pero más que KPI es, por favor, prestar atención al SEO porque os da ideas de negocio, os da ideas de desarrollo de negocio, de estrategias a las que tienes que ir muy fiables. Y para eso tienes que analizar, trabajar el SEO y escuchar sobre todo a los SEOs con los que trabajas y a las personas que están en el día a día analizando datos, generando contenido. Ujú. Exacto, 100%. Has comentado la parte de atribución, que yo hace poco de hecho lo comenté en LinkedIn y la mayoría de comentarios era de, oye, es que prácticamente nadie lo sabe y es muy complicado atribuir ahora mismo a un canal algo. De hecho, normalmente se suele atribuir al last click, pero no es así. ¿Crees que la IA está afectando también a esta forma en la que entendemos la atribución del tráfico? Sí, porque antes era, o sea, aunque hubiese 1000 modelos de atribución, data driven, first click, last click, multichannel funnel, dándole una ponderación al siguiente, tú tenías más o menos datos o indicaciones de los clientes por qué canales entraban. Ahora tenemos una IA que hace muchas veces de barrera que los clientes entran a tu web. Tú buscas cualquier cosa, una consulta. Yo hace nada estaba haciendo, o sea, buscando información para crear un email y es que no me hizo falta entrar al resultado para luego acceder, o sea, para tener la información, ¿no? Y Claro. luego puede que en un futuro sí que entres. Entonces tú te estás perdiendo si tú al cliente lo has influenciado con esa información de contenido que has generado en tu web previamente. Esa barrera no la tenemos visible. Entonces sí que nos está afectando, la verdad. Y sobre todo nos está perjudicando a la hora de luego poder utilizar ese dato para que, lo que digo, los directivos vean el valor que tiene el SEO, vean el valor que tiene aportar y generar contenido. Claro. ¿Cómo estáis utilizando la IA y las automatizaciones dentro de Sotisolar? Uf, pues estamos en pleno proceso de introducción de la IA en Solar. Por una parte, empezamos instaurando el tema de la inteligencia artificial en el call center, ¿vale? Sobre todo en la hora de la escucha de las llamadas, transcripción de llamadas y resumen de las llamadas. ¿Por qué? Porque queríamos conectarlo directamente con el marketing. De aquí también nos dan muchos datos o mucha información de preocupaciones, de worries, de cosas que les llama la atención a los usuarios que no habíamos escrito research porque no hacemos esa búsqueda específica,
pero que Ujú. también nos daban pistas de por dónde enfocar nuestro SEO, por dónde enfocar nuestro contenido para apoyarles. Ujú. También nos ayudó mucho en temas de automatizaciones, pues veíamos que los agentes, que los clientes en las llamadas tenían preocupación sobre cierto tema, por ejemplo sobre subvenciones, y automatizábamos directamente con inteligencia artificial un email sobre subvenciones. Qué Entonces, bien. después de ventas, pues la parte de marketing, y ahora ya dentro de mi departamento, lo que a mí me concierna, estamos haciendo inteligencia artificial pues para todo, o sea, para generación de vídeo, para generación de imágenes, en contenido nos ayuda, o sea, es decir que yo voy a levantar la mano que somos los primeros que utilizamos generación de contenido también con IA, aunque luego no publicamos eso, a nivel tenemos SEOs Sí, sí, que claro, lo claro. revisan, que lo trabajan, Ujú. pero que nos ayuda con una base. Qué bien. Y un poco para todo nos está ayudando. Qué bien. Sí, esa parte de contenido, por lo menos a lo mejor para darte una idea, sí que evidentemente todo el mundo lo utiliza, pero bueno, evidentemente luego hay que retocarlo, ¿no? ¿Cómo trabajáis esa parte de EAT cuando bueno, no sé si lo estáis trabajando con personas también que trabajan dentro de SOTI Solar para esa firma de artículos, esas URLs de autor, o distribución del contenido o enlaces desde publicaciones que tengan a lo mejor ellos en X medios para venir a vuestra web, no sé, a esas URLs de autor, no sé, ¿cómo lo estáis trabajando? Pues realmente no estamos trabajando mucho. O sea, lo poco que trabajamos lo hacemos con gente interna de SOTI. Así Claro, que es algo también que tenemos que trabajar un poco más, pero nada, muy poco y con gente interna. O sea, claro, pero esa firma de autores y demás, bueno, evidentemente esa revisión, también creáis, sí, ¿no? También creáis también esas URLs, entiendo, de autor enlazado también, evidentemente, a LinkedIn, a publicaciones que ellos tengan, si las tienen o tal. Entiendo que toda esa parte sí, ¿no? Bueno, revisión o... sí, pero lo que te digo, o sea, Fran, yo soy totalmente realista, que es algo que... La cosa es como el link building, este tema también tienes que trabajar mucho más, Claro. pero hemos trabajado 4 o 5 contenidos de esta manera. Yo te digo, Sí, el tiempo a veces nos lleva, sabemos que son cosas prioritarias y que a nivel SEO nos van a ayudar muchísimo y sabemos la importancia que tiene el canal, pero al final las urgencias nos hace trabajar un poco los canales de forma incompleta. 100%, 100%. Vale, pues viendo un poco esa visión que comentaba a futuro, ¿cómo ves este trimestre, digamos, y cómo ves también el 2026 a nivel también de vuestro sector y a nivel dentro del marketing o más llegado a ello al SEO? Pues enfocado al SEO, este trimestre yo creo que un poco va a ser la tendencia de los últimos trimestres en cuanto a peso de leads, de ventas y todo. De cara al 2026 a mí me preocupa el peso que vaya cogiendo la IA, ¿no? Y creo que aquí quien lo trabaje de una forma, igual que el SEO al principio, quien lo trabaje de una forma más responsable, quien lo trabaje con una forma más eficiente, va a ser el primero en coger el pastel. Y luego a mí hay un tema que me está preocupando aún más, que es que creo que va a llegar a España, porque ya lo estamos viendo en países como Estados Unidos, etc., que es el anuncio en IAS. Si ya el paid nos copiaba, nos quitaba parte del peso SEO, esto nos va también a quitar bastante visibilidad el anuncio en IAS. Porque lo que se habla desde Google, desde Copilot, es que aún va a salir por encima el buscador, la búsqueda patrocinada en IA, luego o sea, la búsqueda sin patrocinar orgánica, como podemos decir, en IA, luego la búsqueda paid search de toda la vida y luego el SEO. Entonces, con preocupación, atentos a lo que vaya a pasar en el mercado, no solo de Solar, sino en todo lo que vaya a pasar en nuestro entorno. Y atentos pues para ser los primeros, formarnos sobre todo lo que salga y poder seguir trabajando. No obstante, creo que nunca el contenido propio de una empresa nunca va a dejar de ser importante, porque lo mismo, pues para hacer ese paid o para hacer posicionarnos orgánicamente en IAS o en SEO, pues va a ser necesario. Vamos a tener que adaptarnos, tenemos que entender nuevos algoritmos y entender nuevas formas de buscar y nuevas formas de que el consumidor le hable a los buscadores, pero nunca va a dejar de ser importante. 100%. De hecho, Sam Altman, el CEO de OpenAI, ya ha confirmado que en 2026 va a meter publicidad porque no hay quien sostenga
el modelo que tienen a día de hoy. Y las cuotas también van a subir para quien le interese, seguramente. Vale, y por último, también, pues, bueno, esta parte también de Pale, que por cierto, bueno, interesaba bastante. Yo creo que esos costes de adquisición habrá que ver cómo evolucionan y demás dentro de las guías. Pero bueno, como tú dices, habrá que formarse, ¿no? También en todo lo que vaya viniendo. Vale, y luego, ¿crees que a nivel, o sea, con toda la irrupción de la IA, pero también en todos los canales y en todo, digamos, a nivel transversal, ¿crees que va a evolucionar el trabajo como CMO o crees que se va a mantener más o menos como viene siendo hasta ahora con esa parte más estratégica y demás, simplemente sin tocar cosas? Yo creo que la parte estratégica va a continuar al final. Un CMO, un responsable de marketing, es el primero que está en el funnel, ¿no? Del cliente. Es el primero que tiene que saber cómo se mueve el cliente. Creo que eso va a seguir más o menos igual. Lo que va a cambiar, lo que tendremos que ir adaptándonos, son las herramientas que van a utilizar, la productividad y un poco también los perfiles con los que trabajamos. Yo creo que ese perfil que había antiguamente de una persona que entra para un canal y no se evoluciona ese canal o no se forma de otro, creo que ya se acabó. Ahora son todo más perfiles que, pues yo soy especialista en este canal, pero tengo conocimiento de este, sé lo que está pasando aquí o sé la actualidad que está pasando, porque al final estamos todos muy relacionados. Entonces creo que el CMO va a seguir siendo una figura muy estratégica, pero va a tener que adaptarse a un nuevo perfil laboral que está sucediendo ahora mismo. Yo creo que ya todos hemos cambiado con la forma de trabajar que la que había antes, a una nueva realidad con distintas herramientas que nos pueden ayudar, y aquellos que las utilicen bien creo que van a ser mucho más productivos y van a conseguir diversificar bien. Y un nuevo entorno que es cambiante, que en un CMO pues va a tener que estar en formación, igual que cualquier otro perfil, pues continuamente. Y ser curioso, y sí o sí, o sea, tiene que adaptarse a todo lo nuevo que está pasando. Que yo creo que todos no esperábamos que la inteligencia artificial hace un año estuviese a estos niveles, y lo que nos queda. Claro. No, no, sí, yo creo que queda muchísimo y queda mucho, como tú dices, por formarse. Y al final un CMO, sobre todo, que sí que tiene que tener visión. O sea, no hace falta que sepas el detalle de cómo se hace X, pero sí que tienes que entender un poco la estrategia de absolutamente todo, ¿no? Y al Pero final, bueno, Fran, también creo que el CMO es el que va a impulsar que sus equipos pues intenten la IA y hagan por formarse, hagan por dar ese paso adelante que se necesita ahora mismo. Entonces, si un CMO, que es el iceberg del equipo, no hace por ello, su equipo no lo va a hacer nunca. Entonces, creo que esos perfiles van a cambiar totalmente. 100%, 100%. Vale, pues yendo un poco a la parte del cierre, si tuvieras que dar también un consejo a otros profesionales o personas que estén ahí en el punto de quererse hacer CMOs, eh, ¿qué les dirías a día de hoy? Pues al día de hoy, formación en todos los canales, 100% interesaros por cada uno de los canales del marketing digital, porque todos están relacionados uno de otro. Formación en datos, que creo que es una base que poco a poco cada vez veo más empresas con más formación en datos que le dan un protagonismo, que tienen un departamento de analítica digital. Y sobre todo que escuchen al SEO, que escuchen las tendencias del mercado y que vayan más adelante que sus consumidores, que no esperen a que el consumidor entre para entenderlo, que vayan un paso más allá, y ahí está el SEO, las tendencias del mercado, que eso no va a cambiar. Qué bien, qué bien. Y sobre todo eso, que le den peso, o sea, que vean sobre todo los márgenes de cada canal, que se le puede sorprender, que hay negocios donde a lo mejor el email marketing es el gran olvidado y a lo mejor es el que mejor tasa de conversión tiene, ¿sabes? Entonces, tener un poco una noción global de cada uno de los canales. Totalmente. Vale. Ahí es el CMO, ¿eh? O sea, ahí es el CMO quien tiene la palabra con dirección, que tiene la palabra con el inversor, y que si no hace ver a cada canal el peso que tiene, es peor para él, lo primero, porque no le Claro. van a dar el presupuesto para invertir, y tampoco hace ver el peso que tiene el equipo, o que le den más presupuesto para una cosa o para la otra. Así que si el CMO no lo hace, no le da el peso, no hace ver el dato justo, pues mal vamos. 100%. 100%. Vale, pues súper interesante. Y ya por último, ¿dónde pueden encontrarte, ¿no? O seguirte para conocer un poco
pues todo lo que publicas de Soti Solar o de temas de marketing, cualquier persona que quiera seguirte. Pues en LinkedIn, si siguen al Alonso Cifuentes, pues ahí me tienen para lo que quieran. Y bueno, que publico mucha información sobre marketing, que soy una friki de los datos también y del marketing y de todos los ámbitos, ¿no? No solo del SEO, sino de todos los canales, así que encantada de tenerlos por ahí. Genial, genial. Pues nada, dejaré el enlace y nada, una vez más, muchas gracias por pasarte. La verdad que ha sido súper enriquecedora toda la entrevista con unos datos que yo creo que a la gente también le va a abrir mucho los ojos y nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Fran. Nada, nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.